no son cosas iguales, son diferentes, ¿no? Recordar que cuando hablamos nosotros de teorías, y tenerlo bien claro, hablar de teorías es hablar de propuestas, ¿no?, que se plantean de una posible verdad o respuesta, ¿no?, de algo que ocurrió hace muchos años. Las teorías normalmente no son totalmente ciertas, o mejor dicho, desde su punto de vista, aprobadas por pruebas que van a darle confiabilidad a la teoría, ¿no? Pueden tener una parte de veracidad. Sin embargo, las teorías pueden ser refutadas, las leyes no, las teorías sí. Las teorías pueden ser refutadas en el sentido de que aparecen nuevas pruebas que le den mayor confiabilidad a la teoría y rechazar otras teorías. A ver, ¿quién me dice una teoría que rechazó otra teoría? A ver, por ahí, ciclo repaso. A ver, ¿alguna teoría que haya rechazado a la otra teoría con mejores pruebas? A ver. ¿Alguien por ahí, por el chat, por audio? Ejemplo de una teoría que haya rechazado a otra teoría, o sea, la haya opacado, ¿no? A ver. Me dice, mira, teoría de espontaneidad de Aristóteles. ¿Ya? ¿Quién la rechazó? ¿Quién la opacó? ¿Quién la destruyó? A ver, ¿quién la destruyó? La teoría de generación espontánea de Aristóteles. Una teoría idealista. Si es idealista, quiere decir que ahí tuvo que llegar un materialista a destruirlo, ¿sí o no? Un idealista se basa en ideas, en conceptos abstractos. En cambio, un materialista se basa en conceptos más reales. Claro que un materialista va a rechazar siempre un idealista. ¿Quién fue esa teoría materialista? A ver. Chicos, estamos en ciclo de repaso, ¿eh? Pasteur. ¿Cuál, perdón? ¿No te escuché bien? Creo que fue Luis Pasteur, o me estoy equivocando. Claro, excelente, fue Luis Pasteur, ¿no? Luis Pasteur fue la que rechazó la teoría de generación espontánea de Aristóteles. Sin embargo, el pensamiento materialista que dio inicio al rechazo de la teoría de generación espontánea fue Redi, pero quien la destruyó totalmente fue Pasteur, está correcto, así es, fue Pasteur quien derrotó la teoría de generación espontánea. Es que la teoría de generación espontánea se basaba en cosas muy, muy abstractas, no reales, ideales, ¿no? Y por eso es que la teoría material, los pensamientos materialistas eran más pruebas pues concisas, ¿no? Que sí, uno lo observaba y pues daba como resultado de que sí, fue así, ¿no? Por el matraz un cuello de cisne, por los frascos con carne, ¿no? Simples experimentos pudieron rechazar esa teoría. Bien, vamos a iniciar, chicos. Ah, ya, no olviden que lo que estamos hablando ahorita son de teorías, ¿no? Hay dos teorías que vamos a hablar hoy, las teorías evolutivas y las teorías de origen en la vida. Las teorías evolutivas habla acerca de cómo es que a través de los años, de los tiempos, se han pues creado teorías de cómo evolucionó el hombre y cómo evolucionaron los animales también, ¿no? Entonces ahí hay autores que han basado sus investigaciones de cómo pudo haber sido esa evolución. Y para eso utilizan pruebas evolutivas, que también vamos a verlo el día de hoy, ¿no? En algunas preguntas. Otros son el origen de la vida, que son teorías que tratan de dar respuesta de cómo se originó la vida en la Tierra. Una cosa es la teoría evolutiva y otra cosa es la teoría de origen de la vida. Aquí se presta dos temas fundamentales. ¿Cuáles son? La ontogenia y la filogenia. La ontogenia se refiere al estudio de cómo se originó la vida en la Tierra y la filogenia se basa en cómo se dio la evolución del hombre en la Tierra. Son cosas diferentes, la filogenia y la ontogenia, ¿no? La ontogenia nos habla del origen de la vida. Entonces, para ello tenemos acá las teorías que van a plantear las posibles formas de cómo han ido, pues, originándose la vida en la Tierra. Vamos a empezar, chicos, con las preguntas, de frente a las preguntas, y poco a poco vamos a ir viendo, pues, todos los temas, ¿ya? Porque he abarcado preguntas con temas que están relacionadas al punto, ¿no? Por ejemplo, a teorías evolutivas o origen de la vida. Dice, Alfred Russel Wallace
Es llamado el padre de la biogeografía, porque planteó la existencia de reinos zoogeográficos en el mundo. Asimismo, es coautor de la teoría de selección natural junto con Charles Darwin, con la diferencia de que él define como la extinción de los menos aptos, selección negativa, ¿no? La diversidad de especies, diversidad taxonómica, encontradas en continentes diferentes, así como las diferencias entre las especies de insectos en las islas orientales y occidentales en el archipiélago malayo se deben, ¿no? Aquí me está hablando que Wallace, cuando hizo una investigación, él se basó mucho en la selección natural. Y con Charles Darwin juntaron estos pensamientos, dándose cuenta de que en verdad la naturaleza era un punto clave para permitir la evolución del ser vivo. Por eso decía que la naturaleza fue quien seleccionó la vida, ¿no? O mejor seleccionó la evolución en el desarrollo de los animales, ¿no? Él observó muchas cosas que tenían que variar para que el animal pueda sobrevivir. Entonces, a este punto del estudio de los insectos que observaban en un lugar y en otro lugar y sus diferencias, ¿no? ¿Con qué temas se relaciona? A ver por ahí. Me dicen, Miss, la letra A. Por ahí otros, ¿también la A? Otra letra. A ver por ahí. Miss, evolución divergente. Ya, otro por ahí. Chicos, yo les voy a explicar uno de cada uno, la diferencia. A ver, chicos. Vamos a ver la siguiente imagen, ¿ya? Miren acá. Cuando hablamos de mecanismo de la evolución, acá presten mucha atención, por favor, mucha atención. ¿Eh? Cuando hablamos de mecanismo de la evolución, vamos a hablar de la especiación, ¿no? ¿Qué es la especiación? Mira, la especiación es un proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral. O sea, en el paso del tiempo se va a dar ciertos cambios para originar nuevas especies a partir de ancestros. Los ancestros van a generar, obviamente, crossing over, combinación genética, y con el tiempo que van a generar una nueva especie. Ahora, esta especiación, hay dos tipos de especiación. La especiación alopátrica y la especiación simpátrica. La especiación alopátrica me habla aquí de tres cosas que puede sufrir una población: aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo y aislamiento genético. Presta mucha atención, ¿eh? Mira acá. Acá tengo, mira, una especie, ¿no? Generando una población original, ¿ya? Cuando esta especie es limitada por una frontera o una división, acá por el río, ¿no? Ha permitido de que una población se quede en un cierto lugar y la otra población en otro lugar. En el paso del tiempo, con los años, esta especie, estos animales que están aquí tienen diferente tipo de hábitat que los que están en este lado, originando que ellos desarrollen diferentes tipos de características a ellos. Pues, por ejemplo, con el tiempo, ¿qué puede generar? Puede generar cambios, ¿no?, en su estructura, en su fisiología, por el simple hecho de haber cambiado de lugar geográfico. ¿Y quién provocó esto? El río, ¿no? Ese es uno. Otro, el paso del tiempo, esta especie va a generar cambios también, dije, fisiológicos, y a la larga, cuando en algún momento se encuentre con esta especie,
no van a lograr reproducirse porque han generado cambios. Estos cambios generan un aislamiento reproductivo, porque no se van a poder reproducir tampoco, porque estos han cambiado, son diferentes a los del origen, ¿no? Este es el origen. El aislamiento genético es que su morfología, su fenotipo, obviamente que ha ocasionado cambios, pero también genéticamente se observan variaciones. Por ejemplo, el cuy y la rata no se pueden reproducir. Tú dirás, pero ambos son roedores de la misma especie. Sí, misma especie, son roedores. Pero ¿por qué no se pueden reproducir? Porque sí pueden aparearse, pueden formar un huevo cigoto, pero ese huevo cigoto muy pocas veces llega a desarrollarse. La mayoría tienen abortos espontáneos, porque no cumplen con los mismos cromosomas o compatibilidades, ¿no? Del cuerpo del animal para poder generar una sola especie, porque son diferentes especies. O sea, me refiero en cuanto a su genética, ¿no? Porque si hablamos de roedores, ambos son roedores, pero genéticamente hay variaciones, uno con cola, otro sin cola, otro comportamiento, otras características. Entonces, todo está en los cromosomas. Genéticamente cambian, aislamiento genético, o sea, tienen tres formas de cambiar, ¿no? Geográficamente, por el mismo hecho de que el río puede generar que estos se diferencien. Genéticamente no se pueden, reproductivamente no se pueden reproducir. Genéticamente varían en cuanto a características genéticas, ¿no? Esto que provoca, esto es un tipo de aislamiento alopátrico, ¿ya? En cambio, un simpátrico, ¿a qué se refiere? Los miembros de una especie sufren aislamiento ecológico, luego de un aislamiento reproductivo y finalmente aislamiento genético. Aquí, si te das cuenta, no hay aislamiento geográfico. Mira la imagen. No hay, ¿verdad? No hay. El mismo lugar, ¿no? Mismo lugar, ¿qué genera? Que la población varíe a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Estos por no se pueden reproducir entre ellos, ¿no? Con el tiempo generan nuevas características. El aislamiento ecológico puede ser, cambian a un diferente tipo de hábitat y esto modifica su conducta de toda la población, ¿no? Cambian de hábitat y ahí mismo, sin un aislamiento geográfico, puede generar un aislamiento reproductivo, porque puede generar en una población, ser de crossing over, ¿no? Una recombinación, y solamente los de cierta característica, entre ellos se pueden reproducir y generar nuevas especies. Por ejemplo, ¿alguien sabe por qué en Cajamarca están las chicas de ojos más bonitos y de piel más clara? ¿Alguien sabe? ¿Por qué en Cajamarca están las chicas de ojos más bonitos? Ojos celestes, verdes. Solamente en Cajamarca, en una cierta población, en un cierto lugar. ¿Alguien sabe? A ver. Ya, te cuento. Cuando los españoles invadieron pues acá nuestro país, se refugiaron en una zona de Cajamarca, en una zona, no en toda Cajamarca, en una zona específica. Y cuando se enamoraron de las peruanas, pues indígenas, ¿no? Tuvieron hijos con ellas. Entonces, ¿qué pasó? Su información genética de ellos, que obviamente son de ojos verdes, celestes, empezaron a generar pues descendencia con las peruanas de ojos claros y de piel clara, porque los peruanos somos trigueños. Entonces, ahí genera la raza mestiza. Sin embargo, el gen de la tez clara y los ojos claros, en algunos casos permanecieron, se quedaron vigentes, ¿no? Y solamente en esa población nada más, se empezaron a reproducir, ¿no? Y empezaron a salir, pues, varones y mujeres con tez clara, en una sola población, ¿no? Es como acá, ¿no? En una sola población empezaron a aparecer, pues, nuevas características de la misma reproducción entre ellos, ¿no? Nuevas características. Y eso, pues, con el tiempo, cuando ya se empezaron a reproducir con otros peruanos, empezaron a variar, ¿no? El ámbito reproductivo. ¿No? Pero en este caso, si hablamos de animales, hay casos donde no se pueden ya reproducir entre ellos mismos porque varían tanto, no se pueden reproducir, generando nuevas especies. Eso es en animales,
Entonces, en expresión simpátrica no hay aislamiento geográfico, solamente aislamiento reproductivo y aislamiento genético, nada más. ¿Ya, chicos? Ya, ahora sí vamos a la pregunta. La diversidad de especies encontradas en continentes diferentes, así como las diferentes entre las especies de insectos de las islas orientales y occidentales en los archipiélagos malayos, ¿se deben a qué? A ver, te leo. A ver, ¿alguien, chicos? Con respecto a esta pregunta, la respuesta sería el aislamiento geográfico. Esta es la que ocasiona, pues, que los diferentes tipos de continentes, ¿no?, presenten animales con características semejantes, pero con este caso, la distancia, por los mismos continentes, ocasionan que sean el mismo tipo de especie, pero con diferentes características. Ya, eso pues cuando, por ejemplo, Darwin observó en los pinzones de las aves, por ejemplo. Ustedes vieron que los pinzones de las aves que investigó Darwin tienen diferentes tipos de pico. O sea, las aves eran muy similares, todas volaban, tenían plumas, pero el diferente tipo donde lo encontró, el pico varía según el tipo de alimentación. Entonces, ¿quién ocasiona eso? El aislamiento geográfico, porque la geografía de cada lugar, de cada continente, ocasiona que el animal se adecue al tipo de ambiente y al tipo de alimento, al tipo de nicho. Eso con el tiempo ocasiona que, obviamente, coman lo mismo y desarrollen diferentes formas en su estructura. El tipo de pico, por ejemplo, varía. Todos a partir del aislamiento geográfico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguien voló? ¿Se escucha bien, chicos? ¿O están calladitos? Muy buena pregunta. Miss, ¿y qué es la evolución divergente? Excelente pregunta. Hay dos tipos de evolución, la divergente y la convergente. La evolución convergente, primero, habla acerca de el origen, de los órganos análogos. ¿Cómo es eso? Cuando tienen ancestros diferentes y con el tiempo desarrollan el mismo tipo de órgano para que compartan el mismo hábitat. Por ejemplo, hay un topo, el topo usa sus patas para rascar la tierra, ¿ya? Y el topo grillo, que es un insecto, usa sus patas también para arrastrar insectos. Pregunta, ¿ambos son mamíferos? No. ¿No? Uno es mamífero y el otro es insecto. Pero sin embargo, las patas cumplen la misma función. Ellos como un evolucionado de manera convergente. ¿Por qué convergente? Porque no comparten el mismo origen, pero sin embargo con el tiempo se han encontrado ambos porque el hábitat y la función, ¿no?, ha desarrollado que su pata pues sirva para ambas, para rascar, pero no son el mismo tipo de animales. Evolución convergente. ¿Y cómo es evolución divergente? Habla de los órganos homólogos, cuando los animales comparten el mismo ancestro, que con el tiempo divergen, o sea, cambian. Por ejemplo, murciélago mamífero y ballena mamífero. Ambas tienen extremidades. Sin embargo, ambas son del mismo ancestro, porque ambos son mamíferos. Pero la ballena está dentro del orden cetáceo. En cambio,
El murciélago está dentro del orden Chiropteros. Entonces, ¿qué ha hecho con el tiempo? Que su extremidad superior, para ambas, uno, murciélago para volar, y en el caso de la ballena, pues para que pueda nadar, se transforma en aleta. O sea, divergen en su función, pero comparten el mismo tipo de ancestro. Entonces se conoce como evolución divergente. Han tenido un mismo punto de origen, y con el tiempo han ido cambiando por el mismo hecho de compartir diferentes tipos de hábitat, por no compartir el mismo tipo de hábitat. Han ido modificando sus estructuras. Es evolución divergente. ¿Se entendió? A ver, avísame por ahí si se entendió para continuar, porfa. Ok, seguimos. La respuesta de la 1 es la A. Dice por aquí, el investigador sueco propuso la teoría evolutiva denominada cosmogónica o de la panspermia, cuya hipótesis sugiere que las bacterias o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de Tales, ¿no?, a nuestro planeta. Para explicar esta teoría, chicos, tener en cuenta que San Marcos considera que la teoría de la cosmogónica y la panspermia es la misma teoría. Sin embargo, hay libros que no lo relatan así, que hay una llamada cosmozoica y otro panspermia, ¿ya? Ahora, acá tenemos, mira, un texto. Él es Svante Arrhenius, que también es un pionero de la teoría de la panspermia, ¿no?, como te decía. Él habla del origen extraterrestre de la vida en la Tierra. O sea, que seres de otros planetas llegaron a la Tierra, ¿no?, de alguna forma, de manera como una semilla, una espora, y le empezaron a invadir, generando obviamente la especie humana, animales, ¿no? Dice, en 1905 aplicó el recién descubierto fenómeno de la presión de la radiación para plantear que semillas, esporas y otras formas de vida podrían haber viajado por el espacio hasta alcanzar el planeta, impulsadas por la presión de la radiación. Por eso que no se quemaron. Por eso que no se quemaron al entrar, ¿no? Su hipótesis solo alcanzó notoriedad muchas décadas después. Claro, porque yo te expliqué, bueno, si fui tu profesora, te expliqué en algún momento que la teoría de Svante Arrhenius fue rechazada rápidamente porque no tenía sustento a la falta, obviamente, de tecnología que hasta ese entonces no se había descubierto. Hoy en día la panspermia sí vuelve a entrar en vigencia porque ya existe tecnología, existe cohetes, naves espaciales que permiten buscar formas de vida extraterrestre y saber que en algún momento sí pudieron entrar a la Tierra. Entonces, por eso acá nos dice, su hipótesis alcanzó notoriedad muchas décadas después, porque en su momento fue rechazada por la falta de sustento. Dice, y acabó por confirmar a Arrhenius como muchos más que un gran químico, ya que él fue un gran visionario de la ciencia, porque él no tuvo sustento para explicar su teoría, pero sí tuvo un pensamiento de que pudo haber sido así, porque él era un químico y se basaba pues solamente en componentes químicos de cómo todo esto se había originado. Él pensó que podía haber sido de esta forma, ¿no? Y hoy en día esto sí entra en vigencia, sí entra en vigencia. ¿No? Bien, pregunta 2, ¿cuál es tu respuesta? Pregunta 2, ¿cuál es tu respuesta? Pregunta 2. Coacervados, chicos, coacervados, me dicen por ahí, ¿estará bien coacervados? Ah, perdón, he leído mal. Svante la A, claro, la respuesta es la A. Muy bien, así es. 2, la A, excelente. Svante August Arrhenius. Aunque en algunos libros también lo puedes encontrar como espora,
¿ya? Semillas o espora lo puedes encontrar, no hay problema, ¿ya? Semilla o espora es lo mismo, ¿ya? Porque algunos libros están así, como semilla, y otros están como espora. Ahí está, mira, la panspermia de Argenio. La vida llegó a la Tierra primitiva en forma de espora y bacterias, dicen, ¿no? Porque luego se transformaron en bacterias, ¿no? Provenientes del espacio exterior de otro planeta. ¿Cuál fue su limitación que te decía? Que el medio interestelar era poco favorable para la vida. Los meteoritos causan calor y combustión, destruyendo cualquier forma de vida al entrar a la Tierra. Por eso es que luego de años, él se basó en qué? En la predicción de la radiación. Que esto pudo haber ocasionado que si entre otro ser vivo a la Tierra, ¿no? Sin poder quemarse. Pero eso fue después de muchos años, ¿no? Pero por eso su limitación fue esta, ¿no? Él no pudo sustentar en ese tiempo esto de aquí. Bien, pasamos a la pregunta número 3. El investigador francés Jean-Baptiste Antonio de Monet, caballero de Lamarck, propuso la teoría evolutiva sustentada en la hipótesis. A ver por ahí, la respuesta pregunta está regalada. A ver, razona. A ver por ahí qué dice. Ya me dijeron la A por ahí. Claro, chicos, la respuesta es la A, ¿verdad? La A es la respuesta, correcto, ¿no? La C, a ver. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Para los que tienen dudas todavía. Ya. Lamarck, chicos, Lamarck, pues su teoría llamada la herencia de objetos adquiridos, es la teoría. Su obra se llama Filosofía Zoológica. ¿Ya? Esta es la teoría y esta es su obra. En esta obra, llamada Filosofía Zoológica, en esa obra, chicos, él por primera vez se menciona la palabra biología, para los que no sabían, por primera vez se nombra la palabra biología, porque antes la biología se estudiaba por la ciencia de la naturaleza. ¿Ya? Antes se decía ciencia de la naturaleza. Hoy en día se usa biología gracias a esto, ¿no? A esta obra que plantea Lamarck, ¿no? Y ahí por primera vez aparece esta palabra. ¿Ya, chicos? Bien, ahora, ¿qué nos habla acerca del postulado? El postulado de Lamarck. Nos dice que los seres vivos sufren transformaciones graduales, adquiriendo nuevas características, el cual es transmitida a la descendencia. Los seres vivos tienden a la complejidad. Por ejemplo, cuando él hablaba acerca de las jirafas, del cuello corto, ¿no? Que ellas estiraban su cuello para alcanzar las hojas, decían, ¿no? Esto hizo que su cuello se alargara y hoy en día tenemos los jirafas de cuello largo. Hoy en día tú sabes que eso no es verdad, no es verdad. La teoría llamada sintética rechaza esta hipótesis, ¿no? Del uso y el desuso de las partes. Recuerda que en su filosofía, en su obra, la filosofía, él sugirió que los eventos de la vida de un organismo pueden permitir cambios. Decía que los órganos que se usaban constantemente se desarrollaban más y los que no, pues, los que no se usaban se atrofiaban, ¿no? Esto es la hipótesis del uso y del uso de las partes. Esta hipótesis es rechazada por la teoría llamada neodarwinista o sintética. El resto sí lo toma, pero esta la rechaza, ¿ya? Entonces, en base a esto, Darwin también genera pues su curiosidad, ¿no? Darwin decía, bueno, sí, en una parte tiene razón, ¿no? Hoy en día hay jirafas de cuello largo, pero Darwin tiene otro pensamiento. Darwin decía, escucha, Darwin decía lo siguiente, vamos a corregir a Lamarck, ¿no? Decía, ¿no? Sí hubo jirafas de cuello corto,
Pero también existió en esa época jirafas de cuello largo. Ambas jirafas existieron, ¿no? Pero las de cuello corto murieron porque no alcanzaron a las copas de los árboles. En cambio, las de cuello largo sí permanecieron con ese cuello largo porque sí lograron sobrevivir ya que sí alcanzaban su alimento. Por eso hoy en día tenemos jirafas de cuello largo y no de cuello corto. Obviamente esa explicación es más clara a pensar esto, ¿verdad? ¿Cuál te parece más claro? ¿La de Lamarck o la de Darwin? A ver. Más convincente. A ver. Más convincente. Chicos, participen. Chicos. Ya me dicen Miss sí, claro. Así es, ¿no? Así es. Acá habla de los órganos vestigiales. Así es. Pero lo que yo estoy explicando ahorita es de la jirafa de los cuellos. También te estoy diciendo que esto de aquí lo rechaza la teoría sintética. Bien, a ver, en base a esto, la pregunta 3, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿verdad? ¿Sí? La A, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? A ver, chicos. ¿Sí? La A es la respuesta. Pregunta número 4. Dice, la diversidad biológica representada por los millones de especies que viven en la actualidad surgió a partir de procesos evolutivos. Por lo tanto, organismos radicalmente distintos en realidad se relacionan lejanamente entre sí y están vinculados a través de numerosos ancestros intermedios hasta llegar a un ancestro común único. La diversidad biológica o biodiversidad es el resultado de procesos evolutivos que se originan a ver, chicos, ahí. En ese caso, ¿cómo vemos, chicos? ¿Cómo vemos, ¿no? El estudio de la evolución en base a la unidad, por ejemplo, ¿no? Muchos, como Darwin, porque Darwin es el padre de la biología moderna, se basaba en que la especie evolucionaba, ¿no? O en que la especie era sometida a cambios por la naturaleza con tal de sobrevivir, ¿correcto? Pero sin embargo, varias teorías, y sobre la última, la de mayor aceptación, que es la sintética o neodarwinista, se basa en que Darwin tuvo sus aciertos, pero no del todo, porque decía que la especie tuvo su rol, tuvo su función en la evolución, pero no como especie sola, sino como población. Porque los cambios evolutivos, los cambios que sufría una especie, era en base a su población. Vamos a ver acá. Mira, la teoría sintética, teoría moderna de la evolución, ¿no? Hablaba acerca de la deriva genética, la migración, la mutación, es natural, pero se basaba siempre en la población, nunca se basaba en una especie. ¿Ya? Mira acá.
Acá, por ejemplo, Teodosio Dobzhansky, Teoría de la Sintética o la Evolución, su obra llamada La Genética y el origen de la especie. ¿Por qué? Porque era una combinación, la información de Gregorio Mendel más la teoría de Darwin. Entonces, en sus postulados de Dobzhansky, se planteaba acerca de que las características que presentaba una especie era resultado de una combinación de alelos de una población. Eso lo llamó posagénica. ¿Qué es posagénica? La combinación posible de todos los alelos de una población para generar nuevas especies con nuevas características. Aquí habla acerca de la variación genética de una población que surge de una combinación, crossing over. Acá también apoya el aislamiento geográfico y reproductivo que pueden conducir a formar nuevas poblaciones. Y acá adopta lo que Darwin decía, que la selección natural está ligada a la genética, pero de poblaciones, no solamente de la especie. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, en base a la pregunta, la diversidad biológica acerca de las especies que hay en el planeta Tierra, acerca de las diferencias de animales que hay, tantos animales que hay, todo se originó en base a una población. Chicos, 4 sería entonces la población. ¿Correcto, chicos? Respuesta de la 4, la C. ¿Está bien? Las poblaciones. Pregunta número 5, dice, los ancestros de los elefantes, cuando había sequías, no llegaban a coger la poca cantidad de agua que había en el suelo, con su pequeña trompa para poder beber y refrescar el cuerpo. Si se agachaban, se caían al suelo por el peso que tenían. Así que desarrollaron una trompa más larga para poder cogerla del suelo. Los cambios son transmitidos a la descendencia, naciendo así los hijos con las trompas más largas. Ese enunciado estaría acorde a la idea de quién. A ver. A la idea de quién se basaría, mira, este pensamiento, ¿no? A la mar, ¿verdad? A la mar. A la mar. Pregunta 6. Dice, el cromosoma 2, mira, escucha acá, el cromosoma 2 de los humanos es muy parecido a 2 cromosomas de los chimpancés. Por lo tanto, es probable que en la historia evolutiva de estas dos especies, la fuente de variación fue, a ver, recombinación, deriva génica, selección natural, mutación cromosómica. A ver, deriva génica, chicos, habla acerca de dos ancestros que se aparean y generan descendencia diferente a ellos mismos. Una vez, vamos a ver si te acuerdas, ¿ya? Genética. Flor roja, flor blanca y me sale flor rosada. ¿Te acuerdas, verdad? Ya. Eso es un poco de deriva génica. Nuevas características en base a progenitores, pero eso tiene que ver mucho con los ancestros anteriores de la F1. ¿Ya? Eso es deriva génica. Ahora, en base a la pregunta, quiero que veas esto, mira. Esto, por ejemplo, este es el cromosoma 2 del humano. Y esto es el cromosoma 4. Quiero que te fijes esta parte de aquí. ¿Dónde está aquí? O que se parezca. A ver, ¿en qué parte está?
por aquí tiene un aire, ¿no? Por aquí, mira. Estas partes, mira, de dos rayitas, por aquí, bueno, esto es esto, ¿no? Tiene muchas semejanzas, mira acá, pero al revés está, mira, al revés. Pareciera una traslocación, mira, acá, una traslocación, mira. Lo que pasa es que las mutaciones cromosómicas hay de diferentes tipos. Una se llama delección, otra se llama inversión pericéntrica, otra es la duplicación, otra es la inversión paracéntrica, translocación recíproca. Hay tipos de mutaciones, ¿ya? Por ejemplo, el Cri-du-Chat es un tipo de... El Cri-du-Chat es un tipo de síndrome, también conocido como el movido de gato, es una delección, por ejemplo, ¿no? Donde aquí pues le falta le falta una porción o un segmento al cromosoma, ¿no? Acá, mira, D y acá no hay D. ¿Ves? Un caso de elección. Inversión pericéntrica, ¿no? Es otro caso, ¿no? Mira acá. Está desordenado, mira, ¿ves? Mira DE y acá ED. ¿No? Desordenado. Aquí BC y acá se repite, mira, BC, BC. ¿Ves? Un tipo diferente, ¿no? Dice acá BCD, acá BCB. Versión paracéntrica. Y así, entonces, a estas características, ¿no? Que podrían dejar pues un pensamiento de que si compartimos ambos rasgos en cuanto a cromosómicos, podríamos decir que nosotros pues nos parecemos a los chimpancés, ¿no? Desde un punto cromosómico, sí. La respuesta sería la D. La D, la respuesta. Una mutación ha ocurrido ahí, ¿no? Una mutación. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Puede explicar de nuevo, profesora? Ok. Ya. Cuando ustedes ven el tema de aneuploidías cromosómicas, no sé si lo han tocado en su academia o en mi clase, en el tema de aneuploidías cromosómicas se ve el caso de mutaciones cromosómicas. Existen tipos de mutaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí están los ejemplos. Delección, inversión pericéntrica, duplicación, ¿no? En el caso de la enfermedad del Cri-du-Chat, es un síndrome donde hay una delección, o sea, le falta un segmento al cromosoma, por eso que nace el bebé con el movido del gato. También dicen síndrome del movido del gato o síndrome del Cri-du-Chat, ¿no? Por una delección, por una falta de este cromosoma, ¿no? Es un caso de una mutación, ¿no? Genera cambios, obvio, ¿no? Tú ves a un niño con Cri-du-Chat o ves a niños con Cri-du-Chat y una característica en común. ¿Cuál? Los tipos de ojos, rasgos físicos, algunos que tienen mucha similitud, movido el gato cuando son bebés, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque comparten la misma falta de este segmento D. Un ejemplo, ¿no? Falta de un segmento les falta, ¿no? Es un caso, ¿no? Entonces, las mutaciones cromosómicas lo que trae como consecuencia es que generan alteraciones cromosómicas, pero también visibles, como el caso en el caso del Richard, como te decía, ¿no? Es un caso de mutación cromosómica, ¿no? Es una delección. Otras, acá por ejemplo, la duplicación, cuando se duplica, mira, el BC y acá BC, una duplicación. Y esto genera también una alteración, es un problema de síndrome. Es que los problemas de síndromes no solamente son numéricos, también son morfológicos. Por ejemplo, yo te pregunto, el síndrome de Down, ¿qué tipo de alteración es? ¿Cromosómica, sí o no?
Ya, pero ¿de qué tipo? Numérico. Es numérico. ¿Por qué? Porque hay cromosomas de más. Pero también hay otro tipo de alteraciones que son cromosómicas de tipo morfológicas. ¿Por qué? Porque la estructura del cromosoma ha sufrido variaciones. ¿Ves? Variaciones. No solamente son numéricos. Entonces, esto que tiene que ver con la pregunta, tiene que ver que el chimpancé, comparte igual que nosotros, ¿no? Cromosomas similares, pero en cuanto a la morfología de sus segmentos, se asemeja también, mira, esto, mira cómo se asemeja a este de aquí. ¿Ves esta porción? Y esta porción se parece, sí o no, pero está al revés. Es como una translocación, está al revés nada más. ¿Ves? Es una mutación cromosómica. Es como si fuese un síndrome, ¿no? Con alteración morfológica del cromosoma, pero esto ya le genera una nueva especie, porque tiene diferente cantidad de cromosomas. En cambio, en humanos, somos la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad. La diferencia es en el segmento nada más. Y salen los síndromes en humanos. En cambio, hay semejanza con el chimpancé en cuanto al cromosoma y sus segmentos, pero no en numérico, porque en chimpancé tiene otra cantidad de cromosomas y nosotros tenemos otra cantidad de cromosomas. Ahora sí, mejor, un poco mejor, hagan su pregunta, chicos. Este tema lo puedes, si quieres saber más, investigar más, busquen tipos de aneuploidías cromosómicas. Ahí lo van a encontrar. Tipos de aneuploidías cromosómicas. Ahí van a ver aneuploidía numérica, de elección, etc. Ya. Aneuploidías son síndromes o alteraciones cromosómicas. Respuesta a la 6 sería entonces la letra dedo. Dedo. Deriva génica, lo voy a explicar en una pregunta que justo está en una de ellas. Ahí vamos a explicar bien qué es deriva génica, ¿ya? Para que me entiendan mejor. Pregunta 7. A ver, pregunta número 7. Dice, la aparición de varios casos de esterilidad en los apareamientos. Mira, casos de esterilidad en los apareamientos entre individuos de cuerpo grande y cuerpo pequeño en una población de insectos. ¿Corresponde a la ocurrencia de qué? A ver. Esterilidad. A ver. Aquí está, ¿verdad? Especiación alopátrica, ¿no? Los miembros de una población tienen un aislamiento geográfico, luego un elemento y al final un elemento génico. Al final. ¿Qué me dice acá? La aparición de varios casos de esterilidad, o sea que no se pueden cruzar dos especies, ¿no? Individuos, por el cuerpo grande, entre individuos de cuerpo grande y cuerpo pequeño, ¿ya? De una población de insectos. ¿A qué hace referencia eso? Es dando que no se pueden aparear un cuerpo grande con un cuerpo pequeño, ¿no? En una misma población de insectos.
Ya, disculpen, chicos. A ver, entonces, la respuesta, ¿cuál sería, chicos? Viendo este caso, mira que me está hablando del tamaño del cuerpo del animal que ha variado, ¿no? Claro que te dije que con el tiempo varía la forma, perdón, por el aislamiento, si es alopátrico, abarca el geográfico, y esto genera que el animal obviamente cambie morfológicamente su estructura, ¿verdad? Ahí está, geográfico, mira, ¿no? Y hay diversidad, diferencias, ¿no? Entonces, abarca varios cambios. La respuesta, ¿cuál sería? Alopátrico, ¿verdad? Alopátrico sería. La alopátrico totalmente va a provocar esterilidad. Totalmente. Claro, no van a poder reproducirse entre ellos. La respuesta sería entonces la A. La A, chicos. ¿Ya? La A. Bien. A ver. Les voy a mostrar, chicos. A ver, primero voy a acabar acá y luego les muestro un material que quiero, les voy a compartir también por intranet después. Pregunta 8. Me dice, es una característica de la deriva génica. A. Produce recombinación genética en las células de los organismos. B. Recoge al más apto para que adecue a las nuevas condiciones del medio. C. Son alteraciones del ADN que producen nuevos alelos espontáneos. Es la migración de genes de una subpoblación a otra mejorándola. A ver, ¿a qué se refiere con deriva génica? Acá nos dice que la deriva génica favorece al azar una de las variantes del gen que codifica para el color de las alas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el alelomía de las alas. Ahí está. Un dominante, un recesivo, dominante a las pardas, híbrido a las pardas y recesivo a las blancas, ¿no? Entonces, acá tiene que ver con la deriva génica, con la variación que sucede, ¿no? Al azar, claro, al azar, ¿no? A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Está ahí? A ver, te escucho, te leo. A ver, chicos. La C, por ahí me dicen, a ver. La C, ¿verdad, chicos? Sí, no puede ser la A. La B nos coge al más apto. La migración, nada que ver, ¿no? Son alteraciones del ADN. Eso provocado, ¿por qué? Por la misma recombinación que sucede, ¿no? A ver, pero déjenme ver bien un ratito. Déjenme ver un ratito.
vamos a ver un ratito porque acá hay unas palabritas que no coinciden, ¿ya? Vamos a ver otra teoría en cuanto a deriva génica, otro concepto más claro, ¿ya? Para que no quede duda sobre qué es deriva génica, ¿ya? Hacemos un segundito. Ya, miren chicos, cuando hablamos acerca de deriva génica, hablamos que cuando en una población se da esta deriva génica, normalmente se pierde los alelos menos frecuentes, ¿no? Y pues como resultado disminuye la diversidad genética de la población. Solamente va a prevalecer algunas características nada más, deriva génica. A eso se refiere, ¿no? Al igual que la selección natural, actúa sobre las poblaciones, alterando la frecuencia de los alelos, ¿no? Y la predominancia de caracteres sobre los miembros de una población, y combinando la diversidad genética del grupo. Claro, en este caso sería la reducción de ciertas características, la deriva génica. Solamente va a prevalecer algunos, nada más van a prevalecer, no todos. También le dicen deriva génica o deriva alélica o efectos Sewall-Green. Es como una especie de selección natural, pero en base a los genes. Así es como una selección natural, pero de los genes. O sea, selecciona el mejor, ¿no? Así es. ¿Hay ruido? Ya. Te decía que la selección, perdón, la deriva génica se refiere a una especie de selección natural, pero de los genes, ¿no? Donde se va a buscar los genes que van a ser los necesarios para sobrevivir y los demás poco a poco van reduciéndose. ¿Me dejo entender? ¿No? Solamente se va a permanecer con características o genes de ciertos animales que se sabe que van a poder sobrevivir y las demás características van a empezar a desaparecer. Esto es la deriva génica.
En base a eso, la A dice, ¿produce recombinación genética de los organismos? No. Escoge el más apto para que se adecue, ese puede que sí, la B, ¿no? ¿Son alteraciones del ADN? Sí, pero ¿para qué, no? ¿Es la migración de genes? No, la B, chicos, la B. Así es. Muy bien, Kevin, la respuesta es la B. Sí, porque la deriva génica es buscar, ¿no? De forma recombinante a la característica que prevalezca. Es como una selección natural de la genética para que ese carácter sea el que prevalezca, porque ese carácter es el que va a permitir que sobreviva el animal. La respuesta sería entonces la B. Muy bien. Chicos, la B. Pregunta número 9. Me dice, las pruebas biogeográficas que sostienen la teoría evolutiva dicen que áreas biológicas muy similares, separadas por barreras geográficas, poseen comunidades de seres vivos diferentes. Este enunciado hace alusión directa a quién. A ver, chicos. Está hablando de barreras geográficas. A ver, ponme, por favor, cuando ponga su respuesta, ponme el número y la clave, ¿ya? Porfa. Claro, chicos. La respuesta sería entonces la A. Chicos, tener en cuenta esto, ¿ya? Es tener en cuenta. En una especiación alopátrica va siempre en este orden. Primero ocurre aislamiento geográfico. Luego ocurre aislamiento reproductivo. Y al final, aislamiento genético. Ya, entonces, es en ese orden. Porque recuerda que la especiación simpátrica, la que mencioné hace rato, la simpátrica, aquí está, tiene dos, ¿no? Es primero el reproductivo y luego el genético, y acá no hay geográfico. Ya, no hay geográfico en la simpátrica, en la alopátrica sí. El orden es importante, venir con preguntas San Marcos. Geográfico, reproductivo y genético, ¿ya? Entonces la 9 es la A. La 9 es la A, chicos. 10. A ver, la número 10. Dice las criaturas, tales como los piojos, las garrapatas. Disculpen chicos ese ruido un ratito. Ya, dice, las criaturas, tales como los piojos, las garrapatas, pulgas y gusanos, son nuestros huéspedes y vecinos.
pero nacen de nuestras entrañas y excremento. El siguiente enunciado hace referencia a ¿qué? Mira lo que dice. Las criaturas tales como los piojos, las garrapatas, pulgas. No, no es mi hijito, es mi sobrinito. Las criaturas tales como los piojos, las garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excremento. Nacen de eso, dice, ¿no? El siguiente enunciado hace referencia a ¿qué, chicos? ¿A qué hace referencia? Demostrar que no existe tal entelequía para la generación espontánea. Los aportes basados en la teoría de autogénesis. Las explicaciones planteadas por Svan Genius. Los aportes escritos por Pasteur para derrotar la generación espontánea. La respuesta aquí es... A ver. Tu respuesta... Chicos, ¿qué es autogénesis? A ver por ahí, ¿qué es autogénesis? A ver, googlea, ya, googlea. ¿Qué es autogénesis? ¿Alguien sabe qué es? A ver, googlea, ¿qué es autogénesis? Miss, ¿Sí? es un fenómeno orgánico. Ahí por ahí me dicen, ya, muy bien. Autogénesis es cuando solito, de la nada, algo nace. Y eso se conoce como generación espontánea. Ya pues, chicos. Ay, chicos, no sé si bien habla de repaso, no habla de verano, no habla de anual. A ver, respuesta es la B, chicos, la B. Porque me está hablando desde su concepción. Ustedes tienen una idea, ¿no? De que poco a poco han ido viendo, ¿no? Han ido aprendiendo, obviamente, las cosas que suceden, ¿no? Tú sabes que los piojos, la garrapata, la pulga, no nacen de nuestro excremento o ni excremento de animales, sino vienen a ser seres vivos originados por otros seres vivos ya preexistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que cuando Pasteur y Redi explicaron la teoría de la biogénesis, dieron a entender que todos los animales surgen de otros animales que ya existieron. Nada nace de la nada. Todo nace de un ser vivo. Por lo tanto, esta explicación o este párrafo me está hablando de los aportes basados en la teoría de la generación espontánea. Y eso también se conoce como la autogénesis. Respuesta sería la B. ¿Ya? B. Seguimos. Ahí está, el vitalismo, ¿no? De Aristóteles. Generación espontánea también llamada abiogénesis o autogénesis. Bien, a ver. Pregunta 11. Me dice, hipótesis de la teoría, ¿no? Postula que la vida es llevada al azar del planeta a planeta y de un sistema planetario a otro. Su máximo defensor fue el químico sueco Svante Arrhenius. Claro, pues está regalada. Esa es la panspermia, si no, chicos. La teoría cosmozoica o panspermia
es la hipótesis que sugiere que las semillas o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas a nuestro planeta. Estas ideas tienen su origen en alguna de las consideraciones del filósofo griego Anaxágoras. El astrónomo Sir Fred Hoyle también apoyó esta teoría, ¿no?, de la panspermia. La respuesta aquí sería la D. ¿Ya? La D sería, así es, la D. Pregunta 12. Dice, pregunta 12. El experimento original sobre la teoría apoyando a fue realizado por Stanley Miller cuando era estudiante de licenciatura y su profesor Harold Urey. El experimento usaba una mezcla altamente vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Sometieron esta atmósfera a descargas eléctricas, las cuales representaban los relámpagos. Las sustancias producidas eran aminoácidos, formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno, entre otros. A ver, ¿de qué me está hablando? ¿De qué teoría? ¿Quién lo apoya? A ver. Miss la D, me dicen. Miss la D. A ver, la D. Origen de la vida y Oparin. ¿Seguros? Miss, ¿no sería teoría de la evolución química o teoría quimiosintética? Sí, pero eso está dentro de qué teorías, del origen de la vida, ¿sí o no? Claro. La teoría de Oparin, jóvenes, es la famosa teoría quimiosintética o evolución química. Sin embargo, estas forman parte del grupo de las teorías del origen de la vida, porque las teorías evolutivas están pues con Lamarck, Darwin, la teoría de Woodbridge, la teoría de Dobzhansky, ¿no? Esas teorías, ¿ya? Bien, chicos, la respuesta sería la D, entonces. Teoría la D, ¿no? Teoría del origen de la vida y Oparin, ¿no? D. Bien, voy a mostrarles un material, acá, que igual también lo voy a compartir. Les voy a compartir de todas formas. Algunos quizás ya lo tienen porque lo compartí el año pasado. Ahí está. Es un resumen, chicos, que sé que les va a servir. Si lo quieres en físico, lo voy a estar repartiendo el día jueves y viernes. En el material, en el local central lo voy a estar repartiendo. Si lo quieres, me avisas. Eso lo voy a llevar en físico. Acá están las 4 teorías, chicos. ¿Se puede ver? ¿Sí, la pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí, no? El lamarquismo, el darwinismo, el mutacionismo y la teoría sintética, ¿no? Aquí mira en la parte de abajo, he subrayado, ahí lo he resaltado en amarillo, las limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones son sustentos, ¿no?, que hoy en día podemos ver que cada autor de esta teoría no pudo explicar. Porque su teoría no fue la mejor, ¿no?, por una limitación. Limitaciones son casos, ¿no?, del por qué su teoría o cuál fue su margen de error de esa teoría, ¿no? Esa es la limitación. Todas la tienen. Todas tienen limitaciones, ¿ya? Y por aquí un poco de conceptos con respecto, ¿no?, a esta teoría evolutiva, que es la especiación, por ejemplo. Es un tipo de mecanismo de evolución, ¿no?, en el cual pues se originan nuevas especies a partir de ancestros a través del tiempo. La que ha venido San Marcos bastante, esa medición es esta de aquí, mira. Radiación adaptativa, ha venido bastante en San Marcos. ¿Qué es eso, Miss? Es una evolución muy rápida de muchas especies que en pocos millones de años han podido cambiar, ¿ya?
Evolución rápida de muchas especies. Radiación adaptativa. Extinción en masa. Extinción en masa, la desaparición súbita de muchas especies en un periodo o tiempo corto. Desde que apareció la vida en la Tierra han existido 1.500 a 15.000 millones de especies. El 99% de ellas se han extinguido hasta la actualidad. Acá está lo que me preguntaba una alumna. Miss, ¿qué evolución convergente divergente? Aquí está, tipos de evolución, mira. La especies diferentes originan especies semejantes. Y evolución divergente, proceso evolutivo en los que dos especies emparentadas estrechamente evolucionan cambiando su estructura, ¿no? Como es el caso del topo, como es el caso te dije, del murciélago y la ballena, ¿verdad? Es una evolución de tipo divergente. ¿Por qué? Porque están aparentados estrechamente, ya que ambos son mamíferos, pero han cambiado su estructura. En este caso, la ballena desarrolló una aleta y el murciélago desarrolló alas, ¿no? Cambiando su estructura ancestral común, porque ambas son extremidades superiores, ¿no? De forma diferente, ya que el lugar donde se encuentran, el hábitat, permite que cambien esa estructura según la función, para volar, por ejemplo, y otro para nadar, por ejemplo, ¿no? Y en una convergente es cuando ambas no son la misma especie, pero con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, ¿qué ocurre con el tiempo? Con el tiempo, pues, van a cambiar su estructura, ¿no? Acá te daba el ejemplo de el topo grillo y el topo, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos son, pues, diferentes especies, pero ambos son, diferente origen, pero comparten el mismo órgano en común porque tienen la misma función, ambos sirven para excavar. ¿Ya? Es el caso de convergente, ¿no? Yo tengo mi memotecnia que es Cachimbo de Humanidades, te va a servir si deseas. ¿Cómo es el Cachimbo de Humanidades? Cachimbo es CA de Cachimbo. ¿Qué es eso, mis? Convergente y órganos análogos. Cachimbo viene con C. A, análogos de humanidades, D, divergente, y H, de homólogos. Si te sirve, utilízalo. Cachimbo de humanidades, yo lo digo, ¿no? C, convergente, A, de análogos, D, de divergente, y H, de homólogos. Y en ese orden yo me acuerdo también los términos, ¿ya? Si no hay dibujitos, difícil que mi cerebro, ¿qué? Difícil entrar a mi cerebro, dice. Ya, pues chicos, no todo es dibujito. ¿Ya? Voy a hacer preguntas hasta aquí, porque todo esto que ven aquí en cuanto a las teorías, ustedes ya lo saben. Nos olvidamos a preguntar sobre el mutacionismo, ¿verdad? Sí, ahí nos olvidamos. Recuerda que el mutacionismo planteado por Hugo de Vries, teoría llamada mutacionismo. Recuerda que Hugo de Vries trabajó con una planta llamada la flor de asno, también conocida como la Oenotera lamarckiana. Esta planta sirvió mucho para explicar, ¿no?, acerca de que la mutación origina nuevas especies. ¿Quién plantea eso? Hugo de Vries. No olvidar que Hugo de Vries, en la teoría mutacionista, fue quien revaloró o redescubrió las leyes mendelianas. No olvides de eso, ¿ya? Las leyes mendelianas ya estaban enterradas. ¿Por qué? Porque no tuvo validez, ya que el autor de estas leyes, o sea, Mendel, no era un científico, era un simple monje austriaco. Hugo de Vries fue quien redescubrió sus leyes cuando este ya había muerto y la utilizó para mejorar su genética. Por eso que la teoría sintética o neodarwinista agarra este aporte de redescubrimiento que hizo Hugo de Vries y lo suma con la teoría darwinista. ¿Para qué? Para poder explicar, ¿no?, cómo es en verdad, cómo ha sido en verdad la evolución. A ver, ¿qué me dice por ahí? ¿Quieren en videitos? Ya pues chicos.
Ah, ya, ya, ya. ¿Quieren que les haga un video de diferentes tipos de evolución? Tendría que buscar si encuentro un video. Ya. Yo también tengo las diapositivas de la teoría, chicos. Sino que como estamos en un siglo repaso, pues se supone que ya todos manejan un concepto, ¿no? Y solamente lo que hemos hecho pues aquí en las preguntas es rebobinar la información y marcar la clave que nosotros creemos que es la correcta. Por eso también les estoy compartiendo este material que también le voy a subir al internet. Es un resumen de las teorías evolutivas. Creo que también tengo del origen en la vida, lo voy a buscar. Ya, pero estas son las que suelen venir más en San Marcos. La teoría lamarquismo, darwinismo, montañismo y la que hoy en día es la de mayor aceptación, que es la sintética o neodarwinista. Bien, lo que pasa es que hay en el material, normalmente para abarcar todos los temas, se utiliza el siglo. Ya, a ver, les voy a compartir ya, chicos, ya, chicos, mucha información, ya, les voy a compartir, en un momento.
tengo aquí en la pantalla, les voy a compartir esto, ya que quieren la teoría, aquí está la teoría. Esta es toda la teoría, pero si ustedes se dan cuenta, para que luego dicen, no, mis, pero decirles repaso ya, dense cuenta de algo, miren esta diapositiva, miren esta diapositiva, bueno, no todos están, pero ahí está, mira esta, ya, ¿ves? Esas diapositivas son las mismas que te estoy mostrando aquí. Creo que es esta. Mira acá. Son las mismas. Mira. Son las mismas. Solamente que aquí lo estoy sustentando, mira. ¿Ves? Porque estoy repasando el tema. He hecho un repaso. ¿Qué estoy haciendo? Usando las mismas diapositivas, pero solamente acomodadas en base a la pregunta. ¿Sí o no? Mira. ¿Ves? El tipo de especiación, ya. Todo esto, algunas que he agregado, ¿no?, están en las diapositivas. Este es el material que ustedes pueden decir, si lo repaso. Este es el material que uso para anual, ¿no? Para anual uso este material, porque aquí pues tiene que dar toda la información que ustedes ya deberían saber. Y en repaso estamos repasando en base a cada pregunta. Pero bueno, si quieren que se lo pasen, se lo paso, pues, ¿no? Y ya repasan mejor. Yo sé que en biología, pues, hay mucha terminología, muchas palabritas, ¿no? Ya. Y la mente es frágil, ¿no? Y aparte que ustedes están un poco distraídos, porque hoy es 14. Ya. Aquí les voy a compartir las teorías. Aquí, mira, está origen en la vida, vitalista, generación espontánea, entelequia, John Needham. A ver, vamos a ver cuánto recuerda, ¿ya? Vamos a ver cuánto recuerda. John Needham habla sobre la generación espontánea. Él apoya a Aristóteles, pero explicando la generación espontánea para microorganismos, realizando los caldos hervidos para demostrar que de esos caldos surgen seres con vida, gracias a la fuerza vegetativa o fuerza vital llamada entelequia. Pregunta: en el pensamiento materialista, donde está Pasteur, Redi, ¿quién? Hay otro personaje, ¿cómo se llama ese personaje? Que también habla acerca de microorganismos, pero que no hay generación espontánea. A ver, hace el mismo experimento que John Needham, pero demuestra que no hay generación espontánea. Hirviendo nuevamente los caldos. ¿Quién es? A ver, chicos. ¿Es Payanzani? Españazani. A ver, otro por ahí. ¿Cuánto está? Claro, chicos, aquí está, mira, acá está, mira. Aquí está, mira, Lázaro Spanazzani. Calentó el caldo vegetativo a altas temperaturas y lo cerró herméticamente y demostró que no hay generación espontánea para microorganismos. O sea, derrotó el pensamiento y experimento de John Needham, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo dicen que no? No me acuerdo. Ahí está. Sí saben teoría. ¿Cómo que no saben teoría? A ver, otra pregunta. ¿Qué personaje apoya la generación espontánea creando folletos para vender recetas para hacer ratones?
¿Cómo que hubo debris? Me gusta mirar celular. Me gusta ¿Cómo mirar que hubo pantalla. debris? No sean No, chistosos, así, ¿ah? así. Me gusta mirar. Así. A ver, chicos, aquí está, miren, acá está, miren. Ahí está. Van Helmont. Van Helmont. Ya, quizás te hizo por la palabra Van, ya voy a pensar que por la V, ya, por la V. Van Helmont es el que crea la receta para crear ratones, chicos. Y otros organismos que sí eran macroscópicos. Recuerda que la generación espontánea no se basa solamente en microorganismos, también se basa en organismos macroscópicos, o sea, en grandes. ¿Ya? Bien, chicos, bien. Pregunta. A ver, pregunta. ¿Cómo se denomina, escucha, los personajes que hicieron o propusieron el experimento de Oparin? El experimento de Oparin. A ver, recuerda que Oparin no sustentó su teoría con experimento, ¿ah? Lo hicieron dos personajes. ¿Quiénes fueron, chicos? A ver, ¿quiénes fueron esos personajes? A ver si recuerdan. Ahí está, ya, Miller y Urey, ¿ok? ¿Cómo que Darwin? Está gracioso, ¿ah? Está gracioso. Miller y Urey, correcto. Pregunta, aprovechando la respuesta de Kelly, ¿cuáles fueron las dos impresiones que se llevó Darwin al visitar las Islas Galápagos? También es pregunta de Misión San Marcos. Dos cosas llamaron la atención mucho a Darwin en sus Islas Galápagos, cuando hizo su expedición. ¿Cuáles fueron? A ver, dos cosas. A ver, ¿cuáles fueron? Excelente, muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, me han dicho el nombre, pero qué, ya, las tortugas y las aves, ya, está bien, pero ¿qué objeto, qué parte? O sea, vi una tortuga y se emocionó. No, pues, o sea, ¿qué cosa, no? No, sus alas, no. Darwin se impresionó por las variaciones que tenían diferentes tipos de pico. Le llamó pinzones, lo llamó él. Los pinzones de las 13 aves que investigó Darwin. Los tipos de los 13 pinzones y también el tamaño del caparazón de las tortugas. ¿Ya? El tamaño del caparazón de las tortugas. Eso fue lo que llamó más la impresión de Darwin. El tamaño del caparazón de las tortugas. ¿Correcto? Bien, pregunta. No era el tamaño de los picos, era la forma del pico. La forma, porque eso daba a entender que las aves podían ser similares, pero tenían diferente tipo de nicho. O sea, comían diferentes cosas, ¿no? Uno comía, por ejemplo, néctar, otro comía peces, otro era carnívoro. Entonces, eso llamó la atención, ¿no? Otro comía semillas, ¿no? Es lo que llamó la atención. ¿Bien, chicos? Bien, otra pregunta. A ver. ¿Cuál fue la importancia de la investigación y descubrimiento del Archaeopteryx? ¿Cuál fue la importancia y descubrimiento del Archaeopteryx? Pregunta Misión San Marcos. Pregunta Misión San Marcos. ¿Cuál fue la importancia del descubrimiento del Archaeopteryx? A ver. Excelente, Milena. Que las aves surgieron de los reptiles. Así es. Recuerda que cuando descubrieron al Archaeopteryx, vieron que tenía patas y que sus patas delanteras estaban formando alas.
O sea, estaban pasando de ser reptil para ser aves, ¿no? Ese cambio que iba surgiendo, y también por el pico, porque, mira, ojo, escucha esto, ¿ah? El pico, la boca de los reptiles tienen dientes, en cambio en las aves, la boca carece de dientes y se transforma en pico. Las aves no tienen dientes, para los que no saben, ¿no? Las aves no tienen dientes, son adontos, no tienen dientes, ¿no? Entonces va desapareciendo. Por ello, dicen pues que el Archaeopteryx fue una prueba viviente de la evolución de reptil hacia un ave. Excelente, Milena, muy buen aporte, muy buena respuesta. Excelente. Pregunta, si yo, a ver, escucha esta pregunta. Si yo hablo acerca escucha, si hablo acerca de las alas de una mariposa y las alas de un murciélago, ¿a qué tipo de evolución me estoy refiriendo? A ver. A ver. A ver. Ojo, he preguntado qué tipo de evolución, no qué tipo de órganos. Homólogos, análogos son tipo de órganos. He preguntado tipo de evolución. Aplica lo que te enseñé, cachimbo de humanidades. ¿qué me dije? C-A-D-H. C con A y D con H. Pues la respuesta. Por ahí me dice Miss Convergente. A ver, las mariposas son insectos y los murciélagos son mamíferos. O sea que ambos no vienen de un mismo ancestro. Sin embargo, en algún punto comparten el mismo hábitat porque ambas vuelan. Entonces quiere decir que tienen alas, obviamente, vuelan. Pero son diferente origen. Diferente origen quiere decir que son análogos. Si hablamos de análogos nos referimos a una evolución convergente. Excelente. Sería entonces evolución convergente. Excelente, Lisette. ¿Quién más ahí respondió correcto? A ver. Lisette y... A ver. Lisette y Milena, ¿no? Muy bien. Es convergente. Correcto, es convergente. A ver, otro. A ver. Una última pregunta. Ya, una última pregunta. Una última pregunta. ¿Cómo se llama la unidad de evolución según Dobzhansky? Según Dobzhansky, ¿quién es considerado la unidad de la evolución? A ver, según Dobzhansky, ¿quién es la unidad de la evolución? Excelente, Milena, excelente. Y según Darwin, la respuesta es la población. Y según Darwin es la especie, ¿ya? Según Darwin es la especie. Así es. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, una última pregunta para terminar. ¿Cuál es el objeto con el cual Hugo de Vries explica su teoría mutacionista o mendelismo? Recuerda que todos tienen un objeto de prueba, ¿no?
En este caso, ¿con qué experimento, ¿no? Trabajó, con qué objeto experimentó y trabajó Hugo de Vries para explicar el mutacionismo? A ver. ¿Qué utilizó? No. A ver. Usó una planta. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, ¿cómo se llama? La famosa Oenotera lamarckiana, también conocida como la flor de asno. ¿Ya? Oenotera, aquí está, mira. Ahí está. Oenotera lamarckiana, ¿no? O te conocido como la flor de asno. Con esto explica lo que es el mutacionismo. ¿Ya? Bien, chicos, entonces conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, Miriam, por la conexión. Nos vemos la próxima semana. Ya, muchas gracias a usted. Bien, chicos, un abrazo. Chao, chao. Cuídese, profesora. Gracias, cuídate también. Nos vemos.